güey. El señor tiene 47 años. Bueno, a lo mejor en Sudáfrica, güey, pero ya... 28 de junio de 1971. Pero ya En 1983 él andaba con sus tablillas perforadas. Tarjetas. Perforadas, publicándolos en revistas, pues... A lo mejor no O sea, tenía acceso imagínate, a equipos sofisticados para aquella época, güey, pero en 1983... Bueno, no a mí mames. se me hace si tomo en cuenta lo que me dices, todavía más cabrón, güey, porque yo no lo había reflexionado. O sea, el señor se movió a Canadá, se mudó a Canadá hasta los 18 años. Quiere decir que él tuvo con la crianza en Sudáfrica, un país que si bien pues es de los ricos de África o es de los que no se están muriendo de hambre de África o no la mayoría de la población, pues no es lo mismo que crecer en Estados Unidos. Entonces, él a pesar de crecer en un país ajeno al primer mundo, logró vencer esas brechas y cuando se incorpora a estudiar física, me parece, en Canadá, después volvió a estudiar física en Estados Unidos o pidió su cambio a Pensilvania, me parece, pues el señor pudo mantenerse al nivel y ser superdotado. Fíjate, según Wikipedia, güey, Ajá. en los años 70 fueron reemplazadas por medios ya magnéticos, güey. Bueno, pues el señor ganó ese pedo en 1983. Pues sí, ponle que si estando en un país tercermundista, Uh-huh. pues les llegó la ola. Y en un tiempo en el que tal vez se movían más lentos los avances. Así es. La globalización era un asunto más limitado. Entonces, ya el señor fue dando muestras, se movió a Canadá sin apoyo de su papá. Su papá tenía lana, los traía muy chido, pero en Sudáfrica le dijo a su papá, si usted se quiere ir a Canadá, joven, o a Estados Unidos con sus parientes que tenemos allá, yo no lo voy a dar ni madre. Y el chavo solo, él entendió que el progreso lo iba a encontrar él allá. A lo mejor hubiera sido presidente de Sudáfrica acá. No es tan bueno con la grilla, pero tal vez de lo potente que era su mente hubiera logrado cualquier cosa en Sudáfrica. Pero bueno, pues yo creo que ha logrado más a partir de ese cambio valiente que tuvo. ¿Quién es el presidente de Sudáfrica? ¿Ahorita? Nómbrame un presidente de Sudáfrica que no sea Nelson Mandela, güey. Ay, güey, el negrito que inauguró el mundial, güey. El negrito. El vato que inauguró el mundial. Ni siquiera sabes cómo se llama e inauguró el mundial, güey. Uh-huh. ¿Y Elon Musk quién es ahorita, güey? No, pues Entonces, ser presidente de Sudáfrica creo que le vale verga. Creo que Sí. haber sido presidente de Sudáfrica es algo que Por le eso, vale te verga. digo que es a lo más que hubiera podido llegar, yo creo, allá. Ah, ok. No, pues es una cosa menor. Eso quise decir. Nomás que el Felipe, como se distrae, ya quiere aquí regresar con un pinche comeback así. Filosofía barata. Con su filosofía barata. Entonces, pasa ahí los tiempos en que estudia. El vato llegó al doctorado, aunque no profundizan mucho en eso. Lo han metido en ciertas, ¿cómo se dice? ¿Categorías? No. Cuando cuestionan que si lo tuyo es verdadero o falso. Bueno, le cuestionaron que haya pasado por Harvard, pero sí estuvo, comprobó el vato que sí. A mí se me hace raro que en esos que le cuestionen a estos a estas alturas cuando él estudió en Harvard, pues habría sido en 1990 y tantos, ya ahí como que ya había base de datos. No es como los que dicen, no, se inventan estudios en los tiempos en que no había computadoras. Eso me parece más sencillo. Se lo siguen inventando. No tuvimos un gobernador aquí, el César Duarte. No, César sí estudió mucho, pero hay otros gobernadores. No te creas, a César Duarte se le cuestionaba, ¿no? Bueno, sí, más o menos de la edad. inventado, sí. Más o menos de la edad. Pero a todos se les ha cuestionado, güey. No me acuerdo del chisme ese, pero en una escuela mexicana se me hace más probable que uno se invente cualquier cosa, porque hasta por corrupción compras el título o algo, a que en Harvard. O sea, ¿cómo pudieron haber tenido una disputa por eso? Bueno, pero no importa. O sea, el asunto es que no se ha profundizado mucho o no se profundiza en su biografía, en su asunto en la educación. El relato importante empieza con su primer emprendimiento, que es el Zip2. Zip2 fue un intento por
hacer como un Google Maps actual, nomás Sí, que en los son las 90. bolsitas esas donde usted se lleva el sándwich, ¿no? No, esas son las Ziploc. Ah, perdón. Esas son las Ziploc, Felipe. Dispénsame. Zip2 era un directorio de negocios de las ciudades más importantes de Estados Unidos, donde iba a estar geolocalizado. Eso ahorita a usted le suena muy poco sofisticado, pero yo le estoy hablando de los 90s, cuando el internet todavía ni había la burbuja esa del .com, que fue en el 2002, en 2001. Entonces, el señor tuvo que ser, desde ahí entendió lo que era ser showman. Por ejemplo, relata que el vato, para convencer a clientes de que su negocio era altamente, no nada más redituable, sino sofisticado, el señor se compró carcasas metálicas en las cuales adentro les metía máquinas que lo único para lo que él las había diseñado era para que hicieran ruido. Y él decía, mira mi pinche servidorzote, maquinota potente. Una ardilla y la madre dando vueltas. Y una ardilla adentro. O sea, Un que si los... hámster dando vueltas. O sea, el güey entendía que había que hacer ese tipo de artilugios para convencer a otra gente de lo potentes o de lo caro que... O sea, de que el precio en el que tú le vendías lo que estabas haciendo se sustentaba con tus máquinas que tenías ahí. Que hacen un chingo de ruido. Entonces era siempre ha el vato dado esas demostraciones. De su infancia o más atrás no habla de esa personalidad de showman, pero al menos desde su primer fundación ya hay ese vestigio. Cuando el vato estaba en la fundación de Zip2 ya tenía esa pasión que lo caracteriza. Oye, ese emprendimiento lo montó junto con su hermano. Él le impuso un ritmo a su hermano que después su hermano no sé si ha seguido. La biografía no habla de que su hermano esté a su nivel. Su hermano se llama Kimball. No sé si tú ya lo habías escuchado previamente. Es Kimball Musk. Entonces A Kalimba sí, pero... a Kimball no. Bueno, el Elon estaba tan... Que, por cierto, ayer estaba leyendo en un TV y novelas que la hermana de Kalimba le ponían sus chingazos cuando estaba casada. ¿El esposo o Kalimba? Del esposo. Ah. Y que la insultaba y todo el pedo, por negra. Qué importante. Qué importante. Luego hacemos una biografía de Kalimba, ¿no? Y de sus hermanos. Y lo platicamos. Pero bueno, el señor Elon Musk estaba tan comprometido con su primer emprendimiento que el vato no se regresaba a su casa a bañarse. El vato dormía en un sleeping bag ahí en la oficina de su emprendimiento y le pedía a los becarios que tenía que cuando regresaran patadas, ¿no? lo despertaran a patadas. En ese entonces Kimball sí le seguía el ritmo. Eran Kimball y él los que tenían... ¿Ese rollo es auténtico? O sea, ¿sí se la pasaba jalando? ¿O era parte de su... De su showman, de su persona? De su show, por copiarle a Nikola Tesla. Yo me imagino que tiene cierta admiración con Nikola Tesla. No sé si lo vas a Tesla tenía ese tipo de comportamientos. Tesla vivía en el laboratorio, güey, también. No sé si vas a tratar ahorita eso, pero yo me imagino que tiene cierta admiración por él. No profundizan en eso en su biografía. Su biografía no es como esas biografías de biografía no autorizada. O sea, la biografía se centra la mayor parte en las propias memorias de Musk y las memorias de aquellos que lo rodean. En los únicos puntos que ha tenido adversarios o detractores han sido en X.com, en el precedente de PayPal, y en Tesla, donde él terminó sacando a la persona con la que hizo los Teslas. Tesla Motors. Bueno, pero síguele. Pero bueno, ya nos desviamos. El asunto Dispénsame. Es que el Zip2, el vato le dedicaba la lana, la agarró de sus papás y ahorros y sus tíos, después consiguió capital. Pero la primera venta se dio hasta el año y a partir de ahí la gente empezó a confiar, los locatarios, en eso de la internet, porque empezó esta idea de que todo lo que era internet pues ya iba a dominar el mundo. A lo mejor como ahorita con las criptomonedas, no sé si eso pasó el blockchain. Supongo que eso pasó en el 2001 cuando tronó la burbuja. Creo que Yahoo en ese entonces se había vendido, cotizaba en 40 y tantos mil millones de dólares. Ahorita por Yahoo yo no sé quién vaya... MySpace llegó a costar... Ahorita venía viendo que, por cierto, venía la noticia de que Google ya ahora sí se rindió con sus redes sociales a toda culera. Pero es que porque se le filtraron datos, ¿no? No, pues porque... No.
Usaron eso de pretexto, Google que tuvieron Plus. un leak. Sí, yo sé. No, ellos realmente están admitiendo que la pinche red nomás no pegó, güey, porque estaba muy complicada, güey. Y va a pasar lo mismo con G Suite si no se alivianan, güey. ¿Cuál es esa, güey? Pues la suite para manejar documentos y hojas de cálculo y la chingada. Ah. O sea, si tú quieres crear un índice, güey, por ejemplo en Word, ¿no, güey? Te entras a la ayuda y ahí te va diciendo pasito a pasito, güey. Tienes que tener poquita paciencia para hacerlo. Pero si lo quieres hacer en Google Docs, tienes que entrar a foros y la chingada. No mames. Sí. No, yo... Para puros hackers. A mí, a mí el Drive se me hace muy complicado, güey. Yo ¿El prefiero... sí, yo prefiero 14 veces el Dropbox. Bueno, pues sí, entonces imagínate en red social, pues nada, la verga. Pero está bien, yo tengo entendido que Google se la pasa apostándole a 12,000 proyectos que saben que van a fracasar para que la gente no se dé cuenta que son un monopolio de la búsqueda, güey. Y que en realidad la engloben como una gran compañía de tecnología que pelea con Facebook, que es el monopolio de la red social, que pelea con Apple y que pelea con SpaceX. Pues hay un circo ahí de... A los ojos de la gente todas esas compiten entre sí y Amazon, pero en realidad son monopolios en sus propias... Bueno, pero por ejemplo, en cuanto a SpaceX sí tiene un tiro ahí con Blue Origin, que Origin es de Amazon. Es la de Bezos y luego la de este otro Richard Benson también. Bueno, ¿no? yo me refería más a... De la de Richard Benson no estoy tan al tanto. Yo me refería más a Google y a Amazon, que sí son plenamente casi monopolios, güey. Pues en lo que se dedican. Lo que te quería decir es que MySpace llegó a valer $135 millones, ¿no? Y al final... 135,000, ¿no? Porque 135 millones para esos pinches estándares son una baba, 135,000 millones, perdón. Sí, y al final Justin Bieber la terminó comprando en 35 millones, güey, una mamá. Que así, es una baba para esos pinches estándares. Sí. Entonces, y el vato el Tom, el que era tu primer amigo, la lana que hizo eso se le ha dedicado a viajar por el mundo y a tomar las mejores fotos así que hay. ¿No has visto su cuenta de Instagram? ¿Quién? Tom el de MySpace, el que era tu amigo, ¿no te acuerdas de Hi Tom? Yo vi MySpace y lo usé una vez. Bueno, Tom, el que era tu primer amigo de MySpace, a eso le dedicó su fortuna, a hacer los viajes más espectaculares del mundo y a obtener imágenes únicas. Y ciertamente sí es un pinche... Ahora es un influencer en Instagram. Así es. Ciertamente sí son algo muy chingón, pero bueno. El caso es que al señor Elon Musk, conforme fue creciendo Zip2 y fue recaudando fondos, lo fueron desplazando hasta que en algún momento él y su hermano quedaron fuera de la junta directiva y ya él decidió vender su parte. Creo que él se hizo millonario a partir de ahí cuando él no era millonario, y ese dinero él se dio cuenta o él traía muy en la mente el problema que estaba resultando en Zip2 para los directorios, o de que era lo que él preveía que venía como reto del comercio online, que en ese entonces era nada más poder tener comunicación con el que te vende, y fundó una página para procesar pagos. Esa página para procesar pagos se llamaba X.com. Así nomás siempre he entendido esta parte del señor Elon pues de la estética de las cosas, como Steve Jobs. Si con Steve Jobs algo fue lo que resultó, fue su sentido estético para mí, porque sus máquinas sí están muy chingonas, pero escénico, las hay más potentes. Escénico. Escénico, pues ándale, es un showman. Bueno, así repito, el valor más alto registrado de MySpace es 580 millones. Y la vendieron ya el último, el Timberlake pagó 35. Bueno, pues sí terminó haciéndose el internet pues el sitio de convivencia de todos, pero como 10 años después de lo que se preveía. Entonces No, y de una forma distinta, güey. Lo que pasa es que ahí lo que pasó, yo creo, ahí es que pues toda la raza se subió porque se tenía que subir, pero no sabía con qué se comía el pedo, ¿no? Sí, bueno. Entonces bueno, es que no sé si a ti no te tocaron, güey, pero había pinches portales de internet como Terra, güey, que se trataban de todo, güey. Entonces tú entrabas y era todo, pues,
¿Y qué? O sea, entro a una página y luego, ¿qué, güey? O sea, y luego. Regalaba